La aldea oculta. Perdido. Esa fue la primera palabra que vino a mi mente cuando me di cuenta de que no tenía ni la más mínima idea de dónde estaba. El sol empezaba a descender entre las copas de los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas en el suelo del bosque. No había señal en mi teléfono y mi brújula, por alguna razón, giraba incesantemente sin apuntar en ninguna dirección concreta. Respiré hondo, tratando de mantener la calma mientras pensaba en mi situación. Había salido temprano esa mañana para una caminata en lo que se suponía era una ruta bien señalizada. Pero en algún punto, la curiosidad me había llevado a desviarme de los senderos marcados, tentado por la promesa de descubrir algo nuevo, algo fuera de lo común. Ahora, la idea de descubrir algo nuevo parecía más una condena que una aventura. La vegetación era densa, cada árbol y arbusto parecía igual al anterior. No había ni un solo indicio que me dijera cómo regresar. Todo era un mar de verde, interrumpido solo por los ocasionales rayos de luz que se filtraban entre las hojas. Seguí caminando, esperando encontrar un arroyo, un claro, cualquier cosa que me diera un punto de referencia. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi algo diferente, un rastro de humo en la distancia, apenas visible entre los árboles. Un pequeño resplandor de esperanza surgió en mi interior. Si había humo, debía haber personas, y personas significaban ayuda. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar en dirección al humo, abriéndome paso a través de la vegetación. El humo me condujo a una pequeña aldea. Estaba rodeada por una cerca de madera baja, y las casas, aunque viejas, parecían estar en buen estado. Eran cabañas hechas de madera oscura, con techos inclinados y pequeñas ventanas cubiertas por cortinas. Había jardines bien cuidados enfrente de cada casa, y todo parecía increíblemente tranquilo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue lo fuera de lugar que parecía todo. No había señales de modernidad, ni antenas de televisión, ni líneas eléctricas. El lugar parecía sacado de otro tiempo, como si hubiera quedado atrapado en una época olvidada. Caminé hacia el centro de la aldea, donde había una pequeña plaza con una fuente en el centro. El agua fluía de una figura de piedra que representaba a una mujer vertiendo agua de un cántaro. Observé a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la plaza estaba vacía. Solo el sonido del agua rompía el silencio. Finalmente, una figura apareció desde una de las casas. Era un hombre mayor, con cabello blanco y una barba larga que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y me observaba con una expresión que no pude descifrar. Me acerqué, tratando de parecer amigable, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a crecer en mi interior. «Disculpe, señor», dije, tratando de sonar tranquilo. «Me he perdido en el bosque. ¿Podría ayudarme a encontrar el camino de regreso?» El hombre me miró en silencio durante unos largos segundos antes de asentir lentamente. «Eres bienvenido aquí», dijo con una voz grave y profunda. «Pero no es fácil salir una vez que has entrado». Su respuesta me dejó desconcertado. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar, el hombre levantó una mano y señaló hacia una de las casas. «Ven, hay comida y un lugar donde descansar. Mañana te mostraremos el camino». Agradecí la oferta, aunque algo en su tono me puso en alerta. Decidí seguirlo, no tenía muchas opciones de todas formas. El hombre me condujo a una de las cabañas, donde una mujer, que parecía tener la misma edad avanzada que él, nos recibió con una sonrisa suave, aunque sus ojos, al igual que los del hombre, tenían algo que me inquietaba, una especie de frialdad, como si su calidez no llegara a sus pupilas. La mujer me ofreció una comida sencilla, pan, queso y una sopa caliente. Comí en silencio, sintiéndome observado por los dos ancianos. Después de cenar, me condujeron a una pequeña habitación en la misma casa, con una cama sencilla pero cómoda. Agradecí la hospitalidad y me acosté, pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. La noche fue inquietante. Aunque la cama era cómoda, no pude dormir bien. Había un extraño silencio en la aldea, roto solo ocasionalmente por lo que parecía el susurro del viento, aunque no sentía ninguna brisa. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien me estaba observando, pero cuando abría los ojos, la habitación estaba vacía. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto.
Soñé con la aldea, pero estaba vacía, desierta, como si hubiera sido abandonada hace mucho tiempo. Caminaba por las calles, gritando por ayuda, pero mi voz no hacía eco, como si el aire mismo absorbiera el sonido. Al llegar a la plaza, la figura de piedra en la fuente me miraba con ojos vacíos, y de su cántaro no salía agua, sino sangre. Me desperté de repente, con el corazón acelerado y el sudor frío cubriéndome la frente. La habitación estaba oscura, pero algo parecía haber cambiado. No estaba solo. Sentí una presencia, algo o alguien estaba en la habitación conmigo. Me senté en la cama, tratando de acostumbrar mis ojos a la oscuridad. Entonces lo vi, una figura en la esquina de la habitación, de pie, inmóvil. Parecía humanoide, pero había algo en su postura, en la forma en que su cuerpo se curvaba, que no era del todo correcto. ¿Quién eres?, murmuré, tratando de mantener mi voz firme, pero no recibí respuesta. La figura simplemente permaneció allí, observándome. Finalmente, con el corazón en la garganta, me armé de valor y encendí la lámpara que estaba en la mesita junto a la cama. La luz llenó la habitación, y cuando volví a mirar hacia la esquina, la figura había desaparecido. Pasé el resto de la noche despierto, con los ojos fijos en la puerta de la habitación, esperando que algo, o alguien, volviera a aparecer. Pero no ocurrió nada más. A la mañana siguiente, los ancianos me encontraron sentado en la cama, con las ojeras marcadas por la falta de sueño. Trataron de actuar con normalidad, ofreciéndome el desayuno, pero algo en sus sonrisas me parecía más forzado, menos genuino que el día anterior. Decidí no decir nada sobre lo que había ocurrido durante la noche. No quería que supieran lo asustado que estaba, y todavía tenía la esperanza de que pudieran mostrarme el camino de regreso al bosque. Después del desayuno, el anciano me condujo fuera de la casa y hacia el borde de la aldea. «Sigue este camino», dijo, señalando un sendero estrecho que se adentraba en la espesura. «Te llevará de regreso al mundo exterior». Le di las gracias, aunque su advertencia del día anterior resonaba en mi cabeza. No es fácil salir una vez que has entrado. ¿Qué significaba eso? Sin embargo, no tenía más opción que seguir su consejo. Caminé por el sendero durante lo que parecieron horas, pero no encontraba ninguna señal de que estuviera más cerca de salir del bosque. Al contrario, el entorno parecía volverse cada vez más opresivo. Los árboles eran más altos, sus ramas entrelazadas bloqueaban la luz del sol, sumiéndome en una penumbra constante. Finalmente, el sendero se desvaneció por completo y me encontré en un claro, pero no era cualquier claro. Frente a mí, el bosque se abría para revelar nuevamente la aldea. Había regresado al punto de partida, sin haberlo deseado. El anciano estaba allí, como si hubiera estado esperándome. Su sonrisa era más amplia esta vez, casi depredadora. «Te lo dije», dijo. «No es fácil salir». Mi corazón se hundió al darme cuenta de la gravedad de mi situación. Era como si el bosque me hubiera atrapado, como si la aldea no me dejara ir. Algo mucho más oscuro y siniestro estaba sucediendo aquí, algo que no comprendía del todo, pero que me hacía sentir una desesperación creciente. Los días siguientes fueron un ciclo repetitivo y desesperante. Cada vez que intentaba salir de la aldea, terminaba regresando, como si el bosque estuviera jugando conmigo. Empecé a notar que los otros habitantes, que al principio parecían amigables, se comportaban de manera extraña. Sus ojos seguían teniendo esa frialdad inquietante y parecían disfrutar de mi frustración. Empecé a preguntarme si alguna vez habría habido una salida. Tal vez este lugar había sido creado para atraparme, para mantenerme aquí. Y entonces, una noche, mientras me preparaba para intentar escapar una vez más, oí algo que me congeló la sangre. Eran susurros, provenientes de las paredes de la cabaña. Los susurros se convirtieron en risas suaves, risas que se burlaban de mí, que se regocijaban en mi impotencia. Me giré rápidamente, tratando de encontrar la fuente de esos sonidos, pero no había nadie allí. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Comencé a perder la noción del tiempo. No sabía cuántos días o semanas habían pasado desde que llegué a la aldea. La realidad misma empezaba a distorsionarse. A veces, veía cosas en el rabillo del ojo,
figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Los rostros de los aldeanos parecían cambiar, volviéndose más retorcidos, menos humanos. Fue en una de esas noches, mientras la risa resonaba en mis oídos y las sombras se alargaban ominosamente, que decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar la verdad detrás de esta aldea. Tenía que entender qué estaba sucediendo. Empecé a explorar la aldea de noche, cuando los aldeanos estaban en sus casas. Descubrí que había una cabaña que nadie parecía habitar. Estaba apartada, en el borde de la aldea, rodeada de árboles viejos y retorcidos. Algo me atraía hacia esa cabaña, como si allí se encontrara la clave de todo. Esa noche, cuando la luna estaba en lo alto, entré en la cabaña. Dentro, el aire era pesado, cargado de un olor a moho y decadencia. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi algo en el centro de la habitación, un pozo. Un pozo de piedra, cubierto con una losa que parecía sellarlo. Sin saber por qué, me acerqué al pozo. Mis manos temblaban mientras intentaba mover la losa, pero ésta no se movía. Finalmente, en un acto de desesperación, empujé con todas mis fuerzas y la losa se deslizó, revelando la oscuridad abismal del pozo. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pozo, había algo que brillaba débilmente, como un ojo que me observaba. Retrocedí horrorizado, pero una fuerza invisible parecía empujarme hacia el pozo, atrayéndome hacia esa mirada infernal. Intenté resistir, pero mis pies parecían tener vida propia. Caí de rodillas junto al borde del pozo, y sentí que la mirada me penetraba, me consumía. Era como si el pozo me hablara, como si me llamara, ofreciéndome respuestas a cambio de mi alma. Justo cuando sentía que iba a caer, una mano me agarró por detrás. Era el anciano. Su rostro ya no era amable, estaba retorcido en una mueca de ira y desesperación. No debes mirar, gruñó. No debes saber. Con un esfuerzo sobrehumano, me apartó del pozo y volvió a sellarlo. Su respiración era pesada, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Te lo dije, dijo. Este lugar no es para ti, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Aunque el pozo estaba sellado, la visión de ese ojo, de esa oscuridad, estaba grabada en mi mente. Sabía que no podía quedarme más tiempo, que debía escapar, aunque eso significara enfrentar lo que fuera que acechaba en ese bosque maldito. Al día siguiente, mientras los aldeanos realizaban sus tareas diarias, hice mi último intento de escapar. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás, atravesando el bosque con una determinación nacida del puro terror. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente, el bosque comenzó a clarear. Vi la luz del sol filtrarse a través de los árboles y, antes de darme cuenta, estaba de nuevo en un sendero conocido, uno que conducía a la civilización. Me desplomé en el suelo, agotado, pero aliviado de haber escapado. Sin embargo, mientras recuperaba el aliento, una sensación de inquietud persistía en mi interior. Sabía que había dejado algo atrás, algo que nunca debería haber visto, algo que nunca me dejaría en paz. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, pero las noches son siempre las peores. En la oscuridad, aún siento la mirada del pozo, como si esa entidad oscura todavía me estuviera observando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que cree que le pertenece. Y en el fondo, sé que algún día, esa mirada me encontrará de nuevo. La bestia del ocaso. Me considero un amante de la naturaleza, un buscador de historias que acechan en los rincones más oscuros de los bosques y montañas. Desde joven, he pasado incontables noches en la intemperie, explorando lugares remotos, siempre en busca de esa mezcla perfecta de aventura y terror que hace latir más rápido el corazón. Sin embargo, lo que experimenté en mi última excursión no fue solo una historia más. Fue un enfrentamiento con algo que no puedo explicar, algo que me persigue incluso en los rincones más iluminados de mi mente. Había planeado esta excursión por semanas, analizando mapas, preparando equipo y seleccionando un lugar apartado en un parque nacional que, según algunos rumores locales, era evitado por los lugareños. No presté mucha atención a esos rumores.
Siempre he sido escéptico cuando se trata de cuentos sobre criaturas misteriosas o eventos paranormales. La mayoría de las veces, esas historias son solo productos de la imaginación o de la necesidad de explicar lo inexplicable. Pero esta vez, me equivoqué. El viaje comenzó como cualquier otro. Llegué al Parque Nacional al mediodía y estacioné mi coche en el inicio del sendero. El aire fresco del otoño era revitalizante y el bosque se extendía ante mí como un vasto océano de hojas doradas y rojas. Me cargué la mochila a los hombros y comencé mi caminata, sintiendo esa familiar mezcla de anticipación y tranquilidad que siempre me acompaña cuando me adentro en la naturaleza. Pasé las primeras horas caminando a buen ritmo, deteniéndome ocasionalmente para admirar la belleza del paisaje o tomar alguna fotografía. No encontré a nadie más en el sendero, lo que no me sorprendió, dado lo apartado del lugar. Finalmente, al caer la tarde, encontré un claro perfecto para acampar. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos y robustos, con un pequeño arroyo que corría cerca. Armé mi tienda y me preparé para pasar la noche. Después de instalar el campamento, encendí una pequeña fogata y me senté a disfrutar de mi cena. La tranquilidad del bosque me envolvía. El crepitar del fuego y el suave murmullo del arroyo eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Me sentía en paz, como si el mundo se hubiera detenido solo para permitirme disfrutar de ese momento. Pero a medida que el sol comenzó a descender, el ambiente cambió. No era la primera vez que notaba cómo el bosque se transforma al caer la noche, pero esta vez, la sensación fue diferente. El aire se enfrió más rápido de lo normal y una brisa inquietante empezó a mover las hojas en los árboles. El cielo, que había sido de un azul brillante, ahora se teñía de un ominoso tono naranja, un ocaso que parecía extenderse más de lo usual, como si el sol se negara a desaparecer completamente. Fue en ese momento cuando recordé las historias que había escuchado sobre el lugar. Historias que hablaban de una bestia que surgía del bosque al atardecer, una criatura de la que se decía que era tan vieja como los árboles mismos. Según los rumores, aquellos que habían visto a la bestia nunca vivieron para contarlo. Las leyendas hablaban de sombras que se movían entre los árboles, de ojos brillantes que acechaban en la oscuridad y de una presencia que se sentía más que se veía. Normalmente, me habría reído de tales historias. Pero esa noche, mientras el ocaso se alargaba de manera antinatural, una parte de mí comenzó a preguntarse si había algo de verdad en esos cuentos. No obstante, mi curiosidad me impidió hacer lo sensato y recoger mi campamento. En lugar de eso, decidí quedarme una noche más, con la intención de descubrir la verdad detrás de esas historias. Apagué el fuego, queriendo dejar el menor rastro posible de mi presencia. No quería atraer a ninguna criatura, si es que realmente existía algo en ese bosque. Luego, me interné más en el claro, alejándome de mi tienda para encontrar un buen lugar desde donde observar el bosque sin ser visto. El ocaso continuaba, aunque para ese momento debería haber sido noche cerrada. El cielo estaba teñido de un rojo profundo, casi sangriento, y el bosque, que normalmente habría estado sumido en la oscuridad, estaba bañado en una luz tenue y extraña. No había sonidos de animales, ni el ulular de un búho, ni el crujir de ramas bajo los pasos de algún ciervo. Solo un silencio sepulcral que oprimía mis oídos. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi al principio, pero una presión en mi pecho me hizo saber que algo estaba cerca. El aire se volvió denso, casi palpable, y sentí una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando. Giré la cabeza lentamente, tratando de captar cualquier movimiento en los alrededores. Finalmente, lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una sombra se movía. Era grande, mucho más grande que cualquier animal que conociera. Caminaba lentamente, casi deslizándose entre los troncos. De vez en cuando, la luz del ocaso se reflejaba en lo que parecían ser ojos, pero no eran como los ojos de un animal. Eran mucho más grandes y brillaban con un fulgor rojizo, como brasas en la oscuridad. Mi instinto me gritaba que corriera, que huyera de ese lugar y no mirara atrás. Pero mis pies estaban clavados al suelo, como si una fuerza invisible me impidiera moverme. La bestia, o lo que fuera, se detuvo por un momento y sentí su mirada sobre mí. Era una sensación terrible, como si me estuviera escudriñando, juzgando, decidiendo si debía acercarse o no. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto estuve allí parado, incapaz de moverme, solo observando a esa criatura en la distancia.
Finalmente, empezó a moverse de nuevo, lentamente, sin prisa, pero acercándose cada vez más a mi posición. Mi corazón latía con fuerza y cada fibra de mi ser me decía que debía huir. Pero no podía. A medida que se acercaba, comencé a distinguir más detalles. La bestia era enorme, su forma era difícil de describir, como si estuviera constantemente cambiando, como una sombra que se retuerce y moldea a sí misma. Su piel, si es que podía llamarse así, parecía hecha de la misma oscuridad que la rodeaba, pero al mismo tiempo reflejaba la luz del ocaso en extrañas tonalidades. Sus ojos seguían fijos en mí, y en ese momento supe que no era solo un animal. Había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando la criatura estaba a solo unos metros de mí, algo dentro de mí se rompió. Grité, un grito de puro terror, y ese sonido fue suficiente para liberar mis piernas de su parálisis. Me di la vuelta y corrí, sin importarme en qué dirección iba, solo queriendo alejarme lo más posible de esa cosa. Corrí sin mirar atrás, adentrándome más y más en el bosque, mis pies golpeando el suelo cubierto de hojas mientras la oscuridad finalmente se apoderaba del cielo. No podía escuchar si la bestia me seguía, el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón eran lo único que llenaba mis oídos. Después de lo que parecieron horas, finalmente caí al suelo, agotado. Mi pecho ardía y mis piernas temblaban. Me di cuenta de que estaba perdido, pero la idea de regresar al lugar donde había visto a la criatura era impensable. Todo estaba oscuro ahora, y ni siquiera la luz de la luna podía atravesar el denso follaje. Me arrastré hasta un árbol cercano y me apoyé en su tronco, intentando recuperar el aliento. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Aunque no podía verlo, sabía que la bestia estaba cerca, acechándome, esperando. No sé cómo sobreviví esa noche. Cada sonido, cada crujido de rama o susurro del viento, me hacía saltar de miedo, esperando ver esos ojos rojizos mirándome desde la oscuridad. Pero la bestia nunca apareció. Tal vez se había cansado de jugar conmigo, o tal vez solo estaba esperando el momento adecuado. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol trajo algo de consuelo, pero no el suficiente. Sabía que la bestia aún estaba allí, en algún lugar del bosque, y que si no me iba pronto, podría no tener tanta suerte la próxima vez. Recogí mis fuerzas y comencé a caminar de regreso, sin detenerme a descansar, sin mirar atrás. Cuando finalmente encontré el sendero que me llevaría de vuelta al inicio, una sensación de alivio se apoderó de mí, pero también un temor persistente. Me había enfrentado a algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica y razón. Y aunque había escapado, una parte de mí sabía que nunca estaría realmente a salvo. Llegué al coche y conduje sin detenerme hasta que estuve lejos, muy lejos de ese bosque. Pero aunque he dejado ese lugar atrás, no he podido dejar atrás lo que vi. Las noches ya no son tranquilas para mí. Incluso en la seguridad de mi hogar, siento esa presencia, esa mirada fija en mí, esperando el momento para regresar. Y mientras escribo esto, no puedo evitar mirar por la ventana, hacia la oscuridad exterior, esperando ver esos ojos brillando en la penumbra, sabiendo que, tarde o temprano, la bestia del ocaso me encontrará de nuevo. El bosque de los muertos. Nunca imaginé que una simple herencia pudiera cambiar mi vida de manera tan dramática. Todo comenzó con una carta, un sobre de papel amarillento que contenía la noticia de que había heredado un terreno en el bosque, perteneciente a un tío lejano que nunca conocí. La notificación llegó en un momento en que mi vida estaba estancada, sin dirección clara. La idea de tener un lugar propio, incluso uno en el campo, me pareció un destello de esperanza en medio de mi monotonía. El terreno estaba ubicado en un bosque denso, a unas horas en coche de la ciudad. Al llegar, el aire estaba impregnado de la fragancia a tierra húmeda y hojas secas. El bosque era denso, con árboles que se entrelazaban como si estuvieran en una lucha eterna por alcanzar la luz del sol. La casa en el terreno era una estructura antigua, casi como si hubiera sido engullida por el bosque con el paso del tiempo. No era un lugar especialmente acogedor, pero tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. El primer día fue una mezcla de exploración y limpieza. El lugar necesitaba una buena cantidad de trabajo,
y me pasé la mayor parte del tiempo quitando telarañas y despejando la maleza. A medida que avanzaba, empecé a descubrir detalles inusuales. En una esquina del terreno, encontré una piedra grande y plana con inscripciones en un idioma que no podía identificar. Era extraño, pero pensé que podría ser un vestigio de un antiguo camino o una piedra decorativa. Al caer la noche, decidí encender una fogata para calentarme y cocinar algo. Mientras el fuego crepitaba, me sentí extraño. La atmósfera estaba cargada de una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Intenté atribuirlo a la novedad del lugar y al aislamiento, pero la sensación persistió. Los días pasaron y, aunque el trabajo en la casa continuó, empecé a notar cosas cada vez más inquietantes. Durante mis paseos por el bosque, había momentos en que sentía que no estaba solo, como si alguien me estuviera observando desde entre los árboles. No había nada tangible, solo una sensación persistente de ser vigilado. Un día, mientras exploraba una parte más profunda del bosque, tropecé con algo inusual, una serie de lápidas pequeñas, olvidadas y medio enterradas en el suelo. Al principio, solo parecían piedras sin más, pero al limpiar un poco de tierra y musgo, me di cuenta de que eran tumbas. En lugar de nombres, las lápidas estaban marcadas con símbolos extraños y desgastados. La verdad se fue revelando poco a poco. La casa que acababa de heredar estaba situada sobre lo que una vez fue un cementerio. Cada vez que encontraba un nuevo grupo de lápidas o símbolos, la sensación de inquietud se intensificaba. Era como si el bosque en su totalidad estuviera atrapado en una especie de limbo. La noche en que todo cambió para siempre, estaba sentado junto a la fogata, intentando ignorar las sombras que parecían moverse en los bordes de mi visión. La leña crepitaba y el cielo estrellado se extendía por encima, pero en el bosque, la oscuridad parecía más densa de lo que había sido antes. Un frío repentino me envolvió, y un susurro etéreo comenzó a llenar el aire. Miré hacia la fogata, y allí, en el borde de la luz, vi una figura. Era una sombra, indistinta y difusa, pero claramente humana. La figura no se movía, solo permanecía allí, observándome. La cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, y un sentimiento de terror helado se apoderó de mí. Tragué saliva y, con un esfuerzo, me levanté y me acerqué a la figura. A medida que me acercaba, la figura empezó a desvanecerse y el aire se volvió más frío y pesado. Una voz susurrante comenzó a hablar, pero las palabras eran ininteligibles, como un lamento lejano. Me sentí atraído hacia un rincón del bosque, donde las lápidas estaban más concentradas. Era como si la figura intentara llevarme allí. Cuando llegué a la zona, el suelo parecía vibrar bajo mis pies. Las lápidas estaban desmoronadas y los símbolos se veían aún más desgastados. Me agaché para examinar una de las lápidas más intactas y, con horror, descubrí que los símbolos parecían estar relacionados con la necromancia y los rituales oscuros. No sabía mucho sobre esos temas, pero lo que vi era suficiente para entender que algo profundamente perturbador había ocurrido en este lugar. De repente, una ráfaga de viento helado me rodeó y las voces se volvieron más claras. Podía escuchar lamentos y susurros de dolor y desesperación. El aire se cargó de una presencia palpable y opresiva. Miré a mi alrededor y vi sombras moviéndose rápidamente entre los árboles, como si estuvieran tratando de escapar de alguna fuerza que las mantenía prisioneras. Intenté regresar a la casa, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor. Los caminos que antes conocía se volvían confusos y retorcidos. La sensación de ser perseguido era constante y el susurro de las voces aumentaba en intensidad. Finalmente, llegué a la casa, pero no sentí el alivio que esperaba. El lugar estaba cargado de una energía opresiva y las sombras dentro de la casa parecían moverse por sí solas. Pasé la noche en vela, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Me di cuenta de que el bosque no solo estaba habitado por almas en pena, sino que parecía ser una especie de prisión para estas almas, una prisión creada por algún ritual antiguo y oscuro. Era como si el bosque estuviera atrapado en un ciclo interminable de tormento y desesperación. Al amanecer, decidí buscar ayuda. Fui a la ciudad más cercana y encontré a un experto en historia local y fenómenos paranormales. Le conté mi historia, y su rostro se volvió grave a medida que escuchaba. Me explicó que el lugar era conocido en leyendas antiguas como un sitio de rituales oscuros, donde se realizaban ceremonias para invocar y retener espíritus.
La idea era que las almas de los muertos no solo no encontraban la paz, sino que también quedaban atrapadas en el bosque como parte del ritual. Regresé al bosque con el experto, quien realizó un ritual para intentar liberar a las almas atrapadas. El proceso fue angustiante. Mientras él recitaba encantamientos y realizaba gestos ceremoniales, el bosque parecía responder con un aumento en la intensidad de los lamentos y el frío. Las sombras se agitaron violentamente y el suelo tembló con una fuerza que amenazaba con derribar a todos nosotros. Finalmente, el ritual llegó a su fin. El experto me explicó que había hecho lo posible para liberar a las almas atrapadas, pero no podía garantizar que el bosque volvería a ser normal. Mientras nos alejábamos, una sensación de calma comenzó a reemplazar la opresiva atmósfera que había estado presente durante tanto tiempo. El bosque parecía estar en paz, al menos por el momento. Volví a la casa, que ahora sentía diferente, menos cargada. Decidí quedarme allí un poco más para asegurarme de que las cosas no volvieran a ser como antes. Pasaron semanas antes de que me sintiera cómodo nuevamente, y aunque las presencias inquietantes habían desaparecido, el recuerdo de la experiencia me seguía persiguiendo. Nunca olvidaré el bosque de los muertos. La herencia que inicialmente parecía una bendición se convirtió en una experiencia que desafiaba toda lógica y comprensión. El lugar estaba lleno de misterio y horror, y aunque el bosque había recuperado su silencio, las sombras del pasado seguían presentes en mi mente, recordándome que algunos lugares están destinados a permanecer olvidados. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.